Buenos días, hermanos amados. Estamos ya nuevamente sintonizando acá en Facebook Live de Iglesia de Cristo Betel, la página de Iglesia de Cristo Betel. Esperamos que usted pueda sintonizarnos a partir de este momento. Sea cada uno de ustedes bienvenido en este día 10 de mayo del 2020. Seguimos todavía en la cuarentena del COVID-19 y oramos para que el Señor dirija a nuestras autoridades para que las disposiciones que nos den hoy por la noche sean sensatas, sean sabias, y que cada uno de nosotros también podamos seguir cuidándonos independientemente de las decisiones que se tomen, que también nosotros podamos ser sensatos y podamos ser obedientes a las disposiciones. Bueno, este día el mundo celebra a las madres. Lamentablemente a veces solo este día se celebra a las mamás y los hijos se ponen obedientes y los hijos buscan regalos. Pero aunque no guardamos días, yo quiero saludar a las madres, no tanto por ser un día de la madre, sino que por el privilegio que el Señor les ha dado, por supuesto, en diferentes fechas. Que el Señor les bendiga grandemente. A veces cuando uno menciona un día como este, siempre hay personas que se molestan. Pero quiero aclarar que no somos guardadores de días, pero sin duda ser madre es un privilegio. Y aunque sabemos que este día se puede volver comercial a pesar de la cuarentena, nosotros deseamos bendecir a cada mamá que ha tenido ese privilegio. Y exhortamos a los hijos que no solamente en un día como hoy sean buenos hijos, obedientes, como dice la palabra. Así que sea bienvenido todo aquel que forma parte de Iglesia de Cristo Betel, y por supuesto también son bienvenidos todos aquellos hermanos en Cristo, del cuerpo de Cristo, que en algún momento tengan la oportunidad de poder sintonizar o ver este video, ya sea a través de la página de la iglesia en YouTube, en Facebook o cualquier otro medio que en determinado momento le llegue este material. Hoy queremos orar, queremos dar gracias al Señor porque hemos tenido tiempo para alabarlo y bendecirlo. Y yo sé que usted se gozó esta mañana porque este día es un día que hizo el Señor. Nos gozaremos y le alabaremos al Señor. Así que oremos. Padre, gracias porque sabemos, Señor, que tú nos invitas a tu mesa. Y una vez más este día, Señor, por este medio, bajo las circunstancias actuales, queremos ser un instrumento de edificación en tus manos, un instrumento, Señor, que pueda transmitir tu palabra bajo la unción de tu Espíritu Santo, un instrumento, Señor, que pueda capturar lo que tu Santo Espíritu quiere trasladar a tu pueblo. Desde ya quitamos todo estorbo en las mentes, toda preocupación, toda enfermedad en el cuerpo, en el alma. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros estemos con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado, que las circunstancias no nos cambien, que las circunstancias no nos detengan, que las circunstancias, Señor, no nos achiquen, que las circunstancias nos hagan confiar en un Dios todopoderoso que tú eres, que nos haga confiar en un Dios proveedor, Jehová Jireh, que nos haga confiar en todo momento en que tú como Padre, buen Padre, tienes cuidado de tus hijos. Por eso, Señor, extiendo mi mano para el que esté enfermo en cualquier parte donde nos puedan estar viendo. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de sanidad y devuelvas la salud a los cuerpos. Oro, Señor, por aquellos que tienen problemas económicos para que ellos experimenten a Jehová Jireh, el proveedor. Y así cada uno de nosotros, sin importar las circunstancias, podamos venir ante tu presencia una vez más con gozo. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a continuar en el lugar santísimo. Ahí donde dice tu palabra que Moisés hablaba cara a cara contigo. En el nombre de Jesús quita todo prejuicio. Padre, que todo aquel que solo examina
lo que se dice de una manera, Señor, mental, de una manera intelectual o de una manera denominacional o teológica. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo permita que lo que vamos a compartir sea discernido por Espíritu. Que aunque no se entienda completamente, como el Señor cuando hablaba a sus discípulos les tuvo que decir, lo que no entienden ahora, lo entenderán después. Sabemos que tu Espíritu Santo es el Maestro por excelencia. Él no solamente inspiró la palabra que es nuestra base, Señor, sino que por supuesto está dentro de nosotros. Y Él es el único que como Maestro infalible puede dar testimonio acerca de la palabra que oímos. Que sea de edificación, que sea de consuelo, de exhortación. He capturado el Facebook y que si por algún momento usted se sale, vuelve a entrar, no pierda la paciencia. Vuelve a usar el enlace que está en el chat para aquellos que son de Iglesia de Cristo Betel, y usted, hermano, puede sintonizar nuevamente la iglesia, la página de Facebook Live de la Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas. Decía que el tema de esta mañana es los ríos de Dios. Y el Señor siempre pone inquietudes, siempre pone pensamientos. Él usa muchos medios para capturar nuestra atención, pero más para inquietar nuestro espíritu, porque el que debe estar inquieto, el que debe estar sensible en estos tiempos es el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu nuestro, guiado por el Espíritu de Cristo y por supuesto por el Espíritu Santo. Y es que meditando acerca de esto, de los ríos de Dios, pude notar que desde el primer libro, el Génesis, se habla de un río que se divide en 4 brazos. Pero cuando termina la Biblia, después de 66 libros, en el capítulo 22 de Apocalipsis, leemos que también hay un río. Y hay cantos que se han escrito, inspirados, creo yo, por el Espíritu Santo, que nos hacen recordar, hay un río de vida que fluye. Hay un río de alabanza, cantaba el hermano Abel hoy que nos dirigía. Un río de alabanza daré. Y creo que cuando nosotros vemos en el primer libro, si usted me acompaña, al capítulo número 2 de Génesis, verso 10. Capítulo 2 de Génesis, verso 10. Dice la Biblia de la siguiente manera: y del Edén salía un río. Yo quiero que usted se ubique que en el capítulo 2 todavía Adán y Eva no han pecado. El verso 7 apenas acaba de decir que el Señor formó del polvo de la tierra a Adán. De hecho, llama la atención que es en versos posteriores que el Señor, buscando una ayuda idónea para Adán, lo duerme y saca de su costado una costilla para formar a Eva. Así que el verso 10 dice, y del Edén salía un río. Yo quiero que usted se ponga a pensar entonces que antes de que hubiera pecado en la tierra, que hubiera entrado el pecado por lo menos a la tierra, a través de los humanos, porque podríamos ir un poco más atrás y ver que también hubo pecado antes, pero lo que me interesa es que usted vea que hablamos nosotros de un huerto, ¿se acuerda? Hace unos días hablamos que la tierra es el atrio, Edén es el lugar santo, usted debe recordarse, chequee sus notas más adelante, y dentro de Edén Dios dice que plantó un huerto, que es el lugar santísimo. Cuando hablamos de esto, hablamos que también nosotros tenemos un huerto. Y decía mi pastor una frase muy interesante que yo creo que nos debe servir en todo el caminar de la vida cristiana, que Adán perdió el huerto, es decir, fue echado del huerto, fue echado del lugar santísimo porque desobedeció. Así que nosotros tenemos que aceptar que como humanos tendemos a desobedecer. Y cuando desobedecemos, lo que sucede es que también
perdemos la comunión con Dios, salimos del lugar santísimo. Entonces, para Adán fue algo radical, aunque con una promesa de salvación. A nosotros nos han abierto la entrada por medio del sacrificio de Cristo, lo leemos en Hebreos, para tener huerto. Y en estos tiempos, Dios nos está dando la oportunidad de estar más tiempo en el huerto. Ojalá que usted no sea aburrido, ojalá que usted no sea cansado, sino que haya tenido experiencias maravillosas con el Señor. Porque al salir de esta época, esperamos en el Señor que usted sea un hombre, una mujer, un joven, una señorita, incluso niños y ancianos, que sepamos cómo caminar por ese camino nuevo y vivo que nos lleva al huerto. Pero el huerto del que estamos hablando, el huerto del Edén, que el Señor lo planta y ahí coloca al hombre que forma en el capítulo 2 y verso 7 llamado Adán, y por supuesto después a Eva, dice que de ese huerto y del Edén salía un río para regar el huerto. Fíjese que salía de Edén, del lugar santo, para regar el huerto. Y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Hay muchos estudios que se han hecho tratando de investigar los ramales, esos 4 ramales, y déjeme recordarle que el número 4 en la Biblia habla de universalidad, también lo hemos platicado. En la tierra están los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. 4 nos habla entonces de universalidad. Hay 4 ángeles en esos, apostados en esos 4 vientos que están en los 4 puntos cardinales. La Biblia habla mucho acerca del 4. Así que esos 4 ramales hablan que del Edén dice que salía un río que lo que hacía era regar el huerto. Y el huerto, recordemos y entiéndase bien que es comunión con el Señor. Adán y Eva antes del pecado, he insistido mucho en este tiempo, tenían una maravillosa comunión con Dios. Pero la Biblia nos indica, ahí siempre donde estamos leyendo, que esos 4 ramales, esos 4 ríos, uno se convertía en 4, estaba el río que se llamaba Pisón. Es interesante que ese nombre habla de difundir, de dispersar, de incrementar. Más o menos esa es la idea de ese nombre. Y dice que estaba en la tierra de Ávila, donde había oro, bedelio y ónice. Así que el río Pisón nos habla de prosperidad, nos habla de incrementar, nos habla de bendecir. Gihón dice que rodeaba la tierra de Cus, o sea, salía de donde estaba ubicado el huerto, y lo que hacían esos ramales era ir por toda la tierra de los alrededores, tan lejanos como la Mesopotamia, porque ahí también se menciona el río Tigris y el río Éufrates. Todos nosotros que estudiamos la primaria siempre nos hablaron que la primera civilización, decían, se dio en la franja fértil entre el río Tigris y el río Éufrates. Yo todavía me recuerdo. Y lo interesante es que Gihón quiere decir estallando, como un movimiento, una corriente fuerte. Y el Tigris nos habla de rápido. Tigris en ese idioma se traducía rápido, y el Éufrates nos habla de fertilidad. Y eso nos hace recordar, hermanos, que la historia precisamente nos indica que las grandes civilizaciones siempre se asentaron en valles cercanos a ríos, a los grandes ríos. De tal manera que Egipto era bendecido por la fertilidad que producían las inundaciones del Nilo. Y claro, yo no le estoy hablando de historia natural o de la historia, sino que solamente estoy tratando de introducir lo que quiero hablar acerca de los ríos de Dios, y cómo los ríos, aun cuando en lo natural nos hablan de bendición, nos hablan de prosperidad, nos hablan de fertilidad, nos hablan de progreso, porque sin agua ninguna civilización, usted sabe, puede avanzar. Y desde muy temprano vemos nosotros que esas civilizaciones se asentaban cercano a los ríos. Ahora, el tema es los ríos de Dios. Y yo quiero que usted, con eso en mente, vaya tratando de seguirme y me acompañe ahora al libro de los Salmos, el capítulo 46 y el verso número 4. Salmo 46, verso número 4 dice: hay un río cuyas corrientes
alegran la ciudad de Dios. Qué lindo. Hay un río cuyas corrientes, los ríos son agua corriente. Una de las cosas que usted debe tener muy en cuenta, y todavía yo veo que salen en el INSIBUME, que es el lugar donde se estudia todo lo que tiene que ver con los climas de cada país, en este caso en Guatemala, me llama la atención que sacan reportes acerca de los ríos. Tal vez usted ha tenido alguna vez la oportunidad, porque ellos tratan de medir cuánto están subiendo en el periodo de las lluvias los ríos, para prever si se puede dar una inundación que pueda provocar daños y aún pérdidas materiales y pérdidas humanas. Así que es bien importante que usted se logre ubicar en el hecho de que un río no es agua estancada. Un río es agua corriente. Y yo siempre que pienso en esto, quizá por mi formación como ingeniero, algunos ingenieros civiles tienen la necesidad a través de la hidrología, que es una ciencia que estudia precisamente no solamente los ríos, sino todas las corrientes que tienen que ver con agua y cómo sacar energía precisamente de los ríos. Usted sabe que por eso se hacen embalsamientos para producir energía eléctrica. Pero lo cierto es que cuando usted se pone en un punto fijo y pudiera trazar una línea imaginaria a lo ancho de todo el cauce del río, yo diría que cada milisegundo, por decir algo de tiempo, el agua es completamente distinta, porque es agua corriente, es agua que fluye, que fluye, que fluye, que fluye, que fluye, y que de alguna manera nos indica que cuando hablamos de río, hablamos de que el agua casi siempre es nueva, si usted está en un punto de referencia. Así que, hermanos amados, todo esto me va a servir a mí, porque aquí está hablando el salmista en el verso 4 del capítulo 46, dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Y por supuesto, alguien podría pensar que se está refiriendo a Jerusalén, pero el río Jordán quizá está más o menos cerca de lo que es Jerusalén, pero en realidad el salmista está elevándose, y después nosotros, teniendo el Nuevo Testamento, sabemos que en la ciudad de Dios hay un río que tiene características llamativas. Por eso dijimos que me llama mucho la atención que los ríos aparecen desde el principio de la creación del Señor, involucrados para hablar acerca de cosas que quiero definirle desde el Génesis. Y cuando se cierra toda la revelación en el Apocalipsis, también en el último capítulo vemos un río que vamos a tener primeramente Dios la oportunidad de poder ver lo que dice la Escritura. Hay un río cuyas corrientes, el río entonces habla de corrientes, y vamos a tratar de ver qué es lo que esas corrientes pueden producir en nuestra vida. ¿Cómo podemos aplicar esto para nosotros? Entonces, fíjese que en el capítulo 22 de Apocalipsis dice lo siguiente. Capítulo 22 y verso 1 dice el apóstol Juan: y me mostró un río de agua de vida. Mire qué especial, un río. Ya el capítulo 22 está hablando de toda la hecatombe que se dio a nivel mundial en la tierra, cómo los juicios de Dios se establecieron de una manera tremenda. Vemos que ya en el capítulo 20 de Apocalipsis se estableció el juicio llamado del gran trono blanco. Y es en el capítulo 22 donde nos habla de cielos nuevos y tierra nueva, que dice: y me mostró un río de agua de vida. Entonces no solamente los ríos son agua corriente, sino que ahora vemos nosotros que en la ecología celestial, en la ecología de la nueva Jerusalén, en la ecología de la nueva tierra, relacionado con Dios, hay un río que le fue mostrado a Juan que tenía agua de vida. Dice: resplandeciente como cristal. Mire qué maravilloso. Esa es una ecología totalmente distinta. Hoy en día nosotros, lamentablemente, cuando tenemos oportunidad de viajar al interior de la República y ver los ríos, son muy pocos los ríos que no están completamente contaminados.
Es lamentable cómo el hombre y muchos cristianos irresponsables también echan la basura en los ríos, no hacen lo necesario para que sus fosas sépticas puedan hacer un proceso de descontaminación antes de tirar a los ríos. Claro, yo sé. Y usted me dirá con toda razón, es que hermano, viven apenas con lo del día, pero qué interesante es que sí se puede comprar una televisión plana, sí se pueden comprar celulares caros, mucho más caros con los que se podría comprar y hacer una fosa séptica por lo menos de 1 metro cúbico. Pero no estoy hablando de saneamiento ambiental, aunque nos concierne a nosotros los cristianos también el proteger la creación. Pero lo cierto es que dice, y me mostró un río de agua de vida. Interesante. En la ecología final, Juan vio un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Es muy llamativo que los ríos están involucrados, como el que salía del Edén y regaba el huerto en Génesis, y este de Apocalipsis 22 nos muestra que del trono de Dios, en el caso último, del trono de Dios y del Cordero salía ese río. Eso quiere decir que el concepto río, más que verlo en lo natural, nosotros tenemos que abrir el corazón, tenemos que abrir hoy el Espíritu para que sea el Espíritu el que nos hable la bendición que nos quiere en esta mañana hablar acerca de los ríos de Dios. Entonces yo puedo, al cerrar esta introducción que ya se me hizo un poco larga, que la idea que nos transmite la palabra respecto a los ríos es de eternidad, pureza, como vimos ahí en el capítulo 22. Fertilidad, que así significa el nombre Éufrates. Prosperidad, como el Pisón. Relacionados, el concepto de ríos está relacionado con la habitación de Dios, porque la visión de Juan, insisto, salía del trono, el río de Dios. Así que tiene que estar relacionado con la habitación de Dios. Son aguas de vida, que producen vida. La idea de río nos habla de sanidad, nos habla a nosotros de restauración. Por eso, hermano amado, insisto que tenemos que poner mucha atención y ojalá que este tema sirva para que usted vaya a la palabra, investigue. Los jóvenes, yo como anhelo que los jóvenes sean despertados por medio del Espíritu Santo para el estudio de la palabra. Que no solamente se coman o medio coman el mensaje pastoral del día domingo, que es cuando quizá tienen oportunidad de verlo, porque me dicen que muchos están demasiado ocupados para ver un mensaje el miércoles en la noche o el viernes en la noche. Ojalá que no estén ocupados con otras cosas. Pero qué importante, varones y hermanas, todos en esta mañana, que nosotros tengamos hambre de la palabra y que el Espíritu Santo a nosotros nos constriña para buscar de Dios, para buscar en su palabra, para interceder, para que se nos abra la Escritura y el Señor nos pueda bendecir grandemente. Quizá uno de los capítulos que tal vez si usted desde niño llegó a los pies del Señor, que pudo aprender de memoria o tiene conocimiento, es precisamente el Salmo número 1. ¿Cuántos me podrían decir si alguna vez aprendieron de memoria? Casi siempre los maestros de escuela dominical motivaban a los niños, ya que los jóvenes aprenden las canciones mundanas, pero no aprenden a veces la Escritura. Y no se enoje conmigo, porque tenemos más conocimiento secular que conocimiento de la palabra. Pero es interesante, hermano amado, que dice, bienaventurado, capítulo 1 y verso 1, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será, y ahí eso es lo que me interesa, será ese varón, y por supuesto, esa varona, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Llama la atención que
la versión BAD y la versión BL 95, Biblia Latinoamericana del 95, como se traduce aquí en la Reina Valera, será plantado esa persona junto a corrientes de aguas. Agua corriente. Por eso estas versiones dicen que el varón es bienaventurado como un árbol plantado a la orilla de un río. Eso quiere decir que las características que se pueden leer aquí en todo el Salmo 1, y ojalá que usted, padre de familia, ahora que están sus hijos, yo sé que hay tareas y que los maestros se pasan con el gran volumen de tareas, pero tome un tiempito, motive y aprenda usted también junto con su hijo, junto con su hija, el Salmo 1 completo, y va a darse cuenta que es una gran bendición, porque yo lo aprendí desde niño y tuve la gran oportunidad, hermano amado, de poder continuar, aunque mi memoria puede fallar en algún momento. Gran parte de este capítulo quedó en mi corazón. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, junto al río. Así que, hermano amado, nosotros podemos de alguna manera, aleluya, gloria a Dios, hasta el iPad me está hablando hoy, pero quiero decirle que la palabra del Señor nos dice que aquel que medita en la ley de día y de noche va a ser como un árbol plantado junto a las aguas corrientes de un río, que van a ser fértil. Las orillas de los ríos, las tierras que están cercanas a los ríos son fértiles. Por eso dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace ese varón, esa hermana, dice, esa señorita, ese niño, dice, y todo lo que hace prosperará. Las corrientes de agua traen vida, traen prosperidad, traen bendición. Quiero que usted también recuerde, hermano amado, que en el Antiguo Testamento, y también se ve esa idea en el Nuevo Testamento, cuando habla de aguas, está hablando de dos cosas. Puede tipificar la bendita palabra del Señor, pero también puede tipificar el mover del Espíritu Santo. Por eso usted recordará rápidamente, como el Espíritu me está recordando en este momento, que el Señor dijo de aquellos que eran llenos del Espíritu Santo, dice, y ríos de agua viva fluirán de vuestro interior, ríos, agua corriente. Por eso, las experiencias del Espíritu Santo, cuando nosotros alcanzamos y experimentamos la llenura del Espíritu Santo, esas experiencias son nuevas. Por eso, de las experiencias usted no puede hacer de un rema una doctrina. Usted tiene que estar preparado en estos tiempos para que las corrientes de agua viva estén fluyendo de su interior. Por eso aquel que habla lenguas, aquel que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, aleluya, es una persona que fluye en sus lenguas. Hay diversos géneros de lenguas. Ríos de agua viva, dice, fluirán desde su interior, aleluya. Y esa es una experiencia que nosotros debemos alcanzar, especialmente en estos días. Un gran ministro de Dios, que desde los años 60 vino a Guatemala siendo de origen dominicano. Él cuenta que la primera vez que él hizo un evento en Guatemala como evangelista fue en 1960. El doctor Ríos en su testimonio nos indica que se convierte en 1963. Y poco tiempo después, el hermano Otto asistió a los seminarios que este varón llamaba de vida profunda, para poder conocer acerca del mover del Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo. Y se hicieron grandes amigos. Y Dios bendijo de una manera grande a Ministerio Selim bajo diríamos, la intervención de este ministro, como fue Manuel Ávila. Todos aquellos que quizá todavía viven y que me puedan estar escuchando, recordarán esos tremendos retiros que se hicieron no en Montelim, sino que en el Llano de la Virgen,
donde el Señor bautizaba de una manera maravillosa a casi todas las personas que aún no habían sido bautizadas con el Espíritu Santo. Hace unos pocos años, Iglesia de Cristo Betel tuvo la bendición de contar en algunas ocasiones con este varón. Y en la Comunión Internacional de Ministerios Selim se hicieron varias actividades, hasta un retiro donde el Señor nos bendijo grandemente, donde nos hizo recordar, y este varón dice que si la iglesia del final no está llena del Espíritu Santo, no va a soportar lo que viene. Entonces, hermanos amados, esa experiencia de que haya ríos de agua viva, aguas corrientes del Espíritu, nos va a permitir a nosotros ser como árboles plantados junto a esas corrientes de agua del Espíritu, ríos de agua viva que van a bendecir grandemente nuestra vida. Por eso no es la vida cristiana una religión barata. La vida cristiana no la podemos rebajar a una visita a una iglesia, a un templo el día domingo. Hermanos amados, la vida cristiana debe ser una experiencia sin que haya verdaderamente algo que fructifique en nuestras vidas. El agua corriente, entonces, hermanos amados, es símbolo de sanidad. Y eso es lo que necesitamos nosotros en estos tiempos. Sanidad. Necesitamos, hermano, que el Señor nos bendiga de esa manera. Entonces ya vimos que el río de Dios riega los huertos. Lo vimos en Génesis capítulo 2 y verso número 10. Yo quiero que usted vea que en la Escritura el Señor nos deja grandes promesas que tienen que ver con que nuestro huerto sea regado. Las promesas de Dios. Quiero que leamos Isaías capítulo 58, verso 11 y verso 12. Antes de leerlo, cuando leía Isaías 58, verso 11, el Señor me transportó a Colombia, un país en Sudamérica, donde por misericordia de Dios y bajo un plan de Dios, en 1982, de eso ya data 38 años. En el mes de agosto, para ser exactos, hace 38 años, yo ya era un hijo de Dios. Solo que caminaba bajo lo que a veces definimos como la iglesia tradicional evangélica. Era parte de una iglesia cuyo corte doctrinal venía de iglesias históricas, que muchas veces, hermano amado, se han quedado, y no es ninguna crítica, pero yo que estuve 10 años ahí, le puedo decir que se han quedado detenidas en el tiempo, y que de alguna manera, aunque el Espíritu Santo quiera revelarles otras cosas, prefieren quedarse estáticas. Así que el Señor me lleva, estando yo en la universidad, estudiando mi carrera de ingeniería, y teniendo la hermosa oportunidad de ser en ese momento el coordinador de un grupo evangélico universitario que funciona, GEU, en Guatemala, tuve la oportunidad de ir a Colombia 17 días. Esos 17 días cambiaron mi vida. Y este pasaje de Isaías 58, versos 11 y 12, fueron muy importantes en el contexto del trabajo que el Espíritu a través de las aguas corrientes empezó a hacer en mi vida. Dice de la siguiente manera este pasaje: y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo, y en los lugares áridos. Hermano, yo tenía mucho conocimiento teológico. Aunque tenía apenas 22 años, ya había cursado varios años de estudio teológico. Por así decirlo, me había llenado de letra. Había oído grandes teólogos. Ya desde ahí, desde los 14 años, había sido un voraz lector de la palabra, un estudioso de la palabra, un voraz lector de libros cristianos, y de alguna manera en esa euforia juvenil pretendía saberlo todo. Porque lamentablemente los jóvenes de estos tiempos también pretenden a estas edades que conocen todo. Pero tomaba todavía mucho tiempo, 38 años de vivir, hoy que tengo 60 años, el poder aprender muchas cosas, especialmente en la vida cristiana. Así que yo fui a Colombia como un lugar
como un terreno árido. Hasta cierto punto, el conocimiento, como dice la Escritura, la letra mata, pero es el espíritu, las corrientes de agua, las que dan vida. Por eso hablo del río de Dios que tiene aguas de vida. Tú que me estás escuchando en esta mañana, en el nombre de Jesús y con autoridad ministerial, yo te digo que si tú tienes un terreno árido, es tiempo de que dejes lo religioso. Es tiempo de que te detengas, detente en tus caminos si reconoces que hay aridez en tu tierra. Yo caminé hacia ese país sin saber lo que el Señor tenía, pero el Señor me preparó y es muy largo ese testimonio, no quiero perder mucho tiempo en eso, pero dice la Escritura: saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Este pasaje, si lo tratamos de interpretar en el contexto de la ministración del alma, que fue lo que el Señor hizo en mi vida en aquel tiempo, dice: serás como huerto regado. Los ríos de Dios riegan, mejor dicho, nuestro huerto. Hacen que nuestro terreno árido sea cambiado completamente a ser un terreno fértil preparado para que se pueda sembrar la bendita palabra del Señor y ésta produzca fruto a 100. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. El río de Dios quiere regar tu vida. La obra del Espíritu Santo en este tiempo te quiere bendecir grandemente. Y el verso número 12 dice que esta es lo que va a producir que el río de Dios riegue tu tierra. Que la palabra de Dios encuentre el acomodo necesario para que esos ríos de agua viva vuelvan a fluir de tu interior. Antes de leerlo, déjame decirte, los que son ovejas del redil que tengo la bendición de poder guardar, de poder cuidar, de poder atender, saben que en esto soy muy directo y soy de parte de Dios. No, espero que no sea de parte mía y tú lo tienes que discernir. Pero muchas veces yo les recuerdo a hermanos y hermanas que conocí hace muchos años, que fluían en el Espíritu Santo y que muchas veces los vi moverse de una manera maravillosa y que ahora no los veo de la misma forma. Hay muchos que fueron bautizados con el Espíritu Santo y vieron ese fluir de ríos de agua viva que ahora no hablan lenguas o tienen mucho temor para hablarlas. Entonces, en el nombre de Jesús, yo te vuelvo a pedir que en esos tiempos de meditación, en esos tiempos de búsqueda, tú hables tus lenguas. Si las tienes que hablar solo, háblalas solo. Si las hablas en familia, porque toda la familia está hablando en lenguas, qué maravilloso avivamiento puede haber en tu casa. Pero es importante que fluyas. Aleluya, es importante que tú permitas que haya ríos de agua viva, porque lo que va a traer como resultado es: y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Eso habla de restauración. Aleluya. Levantarás los cimientos de generaciones. Hermanos amados, nosotros tenemos que entender que aquello que hicieron mal nuestros bisabuelos, abuelos, tatarabuelos, hermano, y nuestros padres que nos heredaron una vana manera de vivir, dice la Escritura en la primera epístola de Pedro, a través de la administración del alma, a través de la agua corriente del Espíritu Santo, nosotros podemos ser reedificadores de las ruinas. Una ruina es algo que ya quedó en el pasado, pero como dice ese nombre, quedó arruinado. Pero el Señor dice que nosotros, al ser regados, al ser huertos regados, nuestros hijos, nuestros nietos, y si el Señor no ha venido, nuestros bisnietos, los tuyos, dice, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán, ojo con esto, reparador de portillos, reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Eso es lo que el Señor quiere hacer para regar nuestro huerto.
Pero no lo podemos hacer, hermanos amados, siguiendo con un cultito dominical. Usted y yo sabemos que en Iglesia de Cristo Betel, y sé que esto es público, pero es una realidad en la mayoría de iglesias. Solo los domingos, y a veces corriendo, llegando tarde al culto, se pretende ser un huerto regado. No es así, mis amados hermanos. Yo tengo la responsabilidad de parte de Dios de decírselo. Hoy que usted tiene la oportunidad de pasar algunas horas en búsqueda de Dios, quizá no lo está haciendo. Hoy mi corazón se puso triste, porque me pongo a pensar, bueno, si los hermanos no tienen tiempo para entrar a la alabanza y a la adoración a las 10 de la mañana porque ya están haciendo otra cosa, pero no sé, tal vez no se bañaron, tal vez no se cambiaron, tal vez no hicieron algunas otras cosas para ir a un lugar, no tuvieron que recorrer la distancia para llegar al culto, pero no estaban listos, no estaban preparados. Y por eso yo les puse a ustedes que los exhortaba a buscar la alabanza, el tiempo de la alabanza. No dejemos, hermanos amados, que la cotidianidad de lo que estamos viviendo, hermanos, nos baje en nuestro nivel espiritual. Por eso el Señor nos habla de los ríos de Dios que refrescan, los ríos de Dios que traen vida, los ríos de Dios que traen fruto, los ríos de Dios que hacen algo nuevo en nuestros corazones. Que nada de lo que estás haciendo, que nada de estas convocaciones que te hacemos en el nombre de Jesús te cansen. Yo en el nombre de Cristo Jesús te lo digo a tu corazón, y tú sabes que te lo digo porque te amo. Yo sé que estarás pensando, el hermano Sergio está enojado. No estoy enojado, pero de parte del Señor quiero hablarte en esta mañana. Jeremías capítulo número 31. Jeremías capítulo número 31 y verso 12 al 13 dice: vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión. Jeremías 31, 12 al 13 dice: vendrán. Usted puede leer los contextos. Y gritarán de júbilo en lo alto de Sión. Esto es el resultado después de que el Señor ha enjuiciado a su pueblo. Pero es lindo saber que en la Escritura se ve el juicio de Dios, pero también se promete la restauración. Y aquí el Señor está prometiendo restauración a su pueblo después de un juicio, y dice: vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sión, y radiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino y por el aceite. El grano, usted sabe que nos habla de palabra, el vino nos habla de gozo y el aceite nos habla de unción. Cada vez que en el Antiguo Testamento los profetas hablaban de restauración para el pueblo de Dios, enfatizaban el grano, enfatizaban el vino y enfatizaban el aceite. Palabra revelada. También gozo, que en medio de las circunstancias haya vino del cielo. Y también aceite, que nos habla a nosotros de unción que viene de lo alto. Todo eso tiene que ver con los beneficios que el río de Dios, en las aguas corrientes del Espíritu, quiere hacer en nuestras vidas. Pero dice todavía un poco más: y por las crías de las ovejas y de las vacas. Ponga la atención a esta parte. Dice: su alma, tu alma, la mía, será como huerto regado. Los beneficios del río de Dios es que riega tu huerto, riega tu espíritu. La parte interna de tu ser va a ser regado. Por eso, hermano amado, cuando dice que la palabra es como lluvia, que Dios la envía para que haga todo aquello por la cual Él la ha enviado. Yo te digo en el nombre de Jesús, cuando la lluvia de la palabra esté cayendo, hermano, no te pongas sombría, sino que déjate empapar por el agua de la palabra. Que esa agua de la palabra te bendiga profundamente, te empape, para que tú, hermano amado, recibas esa vida y esa restauración y esa liberación que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Y dice: y nunca más languidecerán. Promesa para el pueblo de Israel después de un juicio terrible. Pero dice más: entonces, a consecuencia. Solo me faltan 3 minutos y a mí me falta como 1 hora. Así que yo voy a seguir hasta donde usted me aguante y donde yo también pueda con mi garganta seguir adelante predicando en esta mañana, hermano amado. Cuando el río de Dios fluye, el tiempo corre muy rápido.
Dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza. Hace casi 2 meses, 55 días marcaban algunos, que no vas al templo, pero has danzado. En este tiempo de alabanza de hoy, ¿danzaste? ¿O será que necesitamos el río de Dios? Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y viejos juntamente. Aquí no debe haber artritis o reuma, porque en la llanura del Espíritu el Señor hasta te puede sanar. Y su lloro, dice, cambiaré en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Por eso qué lindo para aquellos que venimos de hace mucho tiempo de LIM, que estuvimos tal vez no en los inicios, pero sí nos gozamos en aquel canto que dice, entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo, y os alegraré. Y cambiaré su lloro en gozo, y os alegraré en el Señor. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. La 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 la. Y yo os alegraré, alegraré de su dolor, y os alegraré, alegraré de su dolor. ¡Qué lindo! No necesitamos música, instrumentos, aunque gloria a Dios, el Señor bendiga a los hermanos de alabanza que nos dirigen. Pero cuando el Espíritu quiere que su agua corriente te llene, dice que su alma será como huerto regado, que tú a partir de hoy, independientemente de lo que estás viviendo, permitas que el agua del Espíritu riegue tu alma, la sature de agua de vida. Y yo sé que el tiempo se ha ido, pero yo quiero seguir adelante, hermano amado, y quiero hablarte del río de Dios de Ezequiel, que es el verdadero centro del mensaje esta mañana. Quizá la primera vez que yo oí al hermano Otto hablar sobre el río de Ezequiel, me impactó profundamente. Y quizá he oído varios mensajes alrededor de este pasaje bíblico que se encuentra en Ezequiel. Si tú me acompañas a Ezequiel capítulo número 47. Ezequiel capítulo número 47. Y lo tienes ahí en la escritura para que podamos nosotros, hermano amado, entrar, yo diría, al mensaje, pero tú vas a decir, hermano, si ya pasó 1 hora, pero tú estás ahí, no tienes un compromiso, creo yo, no vas a salir, y si sales, pues te puedes ir en el carro, ojalá que no salgas, porque la instrucción es que no salgas. Pero Ezequiel capítulo 47 y verso 1 dice, después me hizo volver a la entrada del templo, 47 de Ezequiel verso 1. Y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Cada vez que se ubica o se orienta al oriente, tanto la ubicación del tabernáculo de Moisés como el templo, el oriente nos habla del lugar de la presencia de Dios, porque la fachada del templo daba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Este es lo que conocemos como el río de Ezequiel. Pero no es el río de Ezequiel, es el río de Dios que
el profeta Ezequiel, que es el profeta del Espíritu Santo, y que creo que nosotros he insistido en que deberíamos de estudiar más a la luz de la iluminación del Espíritu a Ezequiel, vemos que en el templo la visión que le mostraron es que salía de la puerta del oriente un río, dice, salía, aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vuelta por fuera hasta la puerta exterior por la puerta que da al oriente. Es llamativo que hoy en día esa puerta que da al oriente en el templo de Herodes está sellada, le llaman la puerta de oro. Aquellos que han ido a Israel saben que esa puerta en algún momento se cerró, y la razón por la que la cerraron y está orientada hacia donde está un cementerio actual, pero también el monte de los olivos, donde hay olivares de los tiempos de Cristo, es porque esa puerta, según la creencia de los judíos, es donde el Mesías que ellos están esperando va a entrar. Lo que no saben es el que va a entrar se llama Jesucristo, y que Él es nuestro Mesías, Él es nuestro ungido, aleluya. Entonces, por eso tiene que ver mucho la puerta de oriente. Dice, me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y aquí las aguas fluían del lado sur. Verso 3. Cuando el hombre, porque había un ser, que aquí se le define como hombre, pero era un ser celestial que usted puede ver en todo el contexto de Ezequiel, que le mostraba a este profeta todas estas cosas. Dice, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos. Muchos creen que los codos era una medida antigua que marcaba desde la punta de tu dedo hacia el codo, por eso se llamaba codo. Y obviamente eso puede variar de acuerdo a la persona, pero lo definían entre 45 y algunos hasta llegan a 50 centímetros. De tal manera que 1000 codos o eran 450 metros o eran 500 metros. Y dice que con un cordel midió ese río que salía del templo. Y dice, y cuando midió con un cordel 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas. Yo quiero que ponga atención porque eso se va a repetir 4 veces. Y me hizo pasar por las aguas. Yo le pregunto, hermano amado, ¿será que Dios nos está haciendo pasar ahora por las aguas? Porque también hay una promesa que dice que pasarás por las aguas y no te anegarán. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Eso nos habla de pruebas. Eso nos habla de tiempos como el que estamos viviendo. Pero dice que Ezequiel midieron 1000 codos, una distancia desde donde salía el agua, y lo hicieron pasar por las aguas. Pero lo que me interesa es cuando dice, con el agua hasta los tobillos. Yo puedo marcar de los tobillos, o mejor dicho, del piso para mi tobillo, tal vez unos 10 centímetros. O 7 centímetros, no sé. Si estuviera descalzo, tal vez serían 7, tal vez sería menos. Pero todos podemos tocarnos el tobillo. Yo me estoy tocando mi tobillo. Eso quiere decir que en los 1000 codos el agua era muy bajita. ¿Me está entendiendo? Pero era agua corriente. Lo que quiero que me ponga atención, hermano, y voy a tratar de ser lo más conciso, es que cuando yo veo eso, me pongo a investigar que el tobillo es una articulación que une nuestra pierna con nuestro pie. Y cuando hay problemas en los tobillos, por ejemplo, cuando uno se esguinza un tobillo o se dobla un pie, como decimos en buen chapín, ¿no es cierto que nos cuesta caminar? Entonces, yo quiero que usted entienda que el río de Dios, de Ezequiel, en cada medida de 1000 codos, tiene como propósito ministrarnos en aquellas cosas que estamos atrofiados.
Ezequiel, cuando lo hacen caminar por las aguas y el agua le llega en los primeros 1000 codos hasta los tobillos, nos está hablando que un tobillo que está debilitado, un tobillo que está enfermo, un tobillo que está afectado, no te permite caminar. Y el caminar en la Biblia nos habla de conducta. Dios quiere meternos por las aguas en estos primeros 1000 codos para que nosotros con el agua a los tobillos empecemos a caminar como a Él le agrada. Que la administración del agua corriente, de esa agua de sanidad, de esa agua de restauración, de esa agua de liberación, haga que nuestros tobillos se fortalezcan, haga que esos tobillos se sanen, para que nuestros pies, que indudablemente siguen la instrucción de la cabeza, siguen las instrucciones de nuestra alma, de nuestro ser interior, para poderse movilizar, hermano amado, solo caminemos en aquella vereda que le agrada al Señor. Por eso la administración del agua a los tobillos nos habla de detenernos en el camino que llevamos y ver y preguntar por el buen camino. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿A dónde te llevan tus pies? ¿Cuál es tu conducta? Donde nadie te mira. ¿Qué testimonio tienes tú de cómo estás viviendo? ¿Qué decisiones inadecuadas has tomado que hasta el día de hoy está afectando tu vida, la vida de tu familia, quizá tus negocios? ¿Cuáles son las ideas que te hacen a ti caminar y tener una clase de conducta? Hoy necesitas tú y yo que el agua nos llegue en esta primera administración del río de Dios, de esa agua corriente, de ese trabajo del Espíritu, a nuestros tobillos para poder fortalecerlos. Por eso, hermanos amados, si nuestros tobillos están débiles, podemos caminar cojeando. Y hay varios pasajes que no tengo el tiempo, pero dice la palabra, me parece en Isaías, nos indica que lo cojo del camino, dice, Dios hablará a tus espaldas y te dirá, no es a la derecha, ni es a la izquierda, sino que te mostrará el camino para que lo cojo, el daño en los tobillos, no te saque del camino. Los caminos, las carreteras, tienen cunetas a la derecha y tienen cunetas a la izquierda para poder llevar el agua de lluvia hacia lugares donde no se anegue la carretera. Tú sabes de eso. Y el enemigo de nuestras almas sabe que Cristo Jesús, como nuestro modelo, que dijo que era nuestro camino. Yo soy el camino, dijo. Así que la vida de Él es como un camino. Es como seguir sus huellas. Sigamos las pisadas del Señor, ese es el camino. Pero muchas veces el enemigo nos quiere nos quiere encunetar a la derecha o nos quiere encunetar a la izquierda. Muchas veces, hermano, el legalismo es una cuneta a la izquierda y un evangelio libertino, un evangelio que ha hecho abuso de la gracia, un evangelio que muchas veces puede denominarse la supergracia, donde todo vale. Esos son dos caminos distintos, un legalismo asfixiante, religioso, farisaico, y por otro lado un evangelio liberal, como hoy lo están viviendo cuantas iglesias alrededor del mundo. Pero ni esta son el camino. El camino está siguiendo las huellas del Señor. El centro, el efecto péndulo, le llamo yo a eso. El efecto péndulo es que el péndulo se mueve de un lado a otro, de legalismo a liberalidad, de liberalidad a legalismo. Pero el péndulo, a través del equilibrio del Espíritu Santo, encuentra su justo medio, bajo la guianza del Espíritu, para que nosotros fortalezcamos los tobillos. Pero dice el verso número 4, midió otros 1000 codos. Después de esa ministración a los tobillos. Yo quiero que usted entienda que cuando Ezequiel estaba parado, sus dos pies estaban en el fondo de ese río con el agua a los tobillos. El agua corriente ministraba sanidad.
Ojalá que me esté dando a entender y que usted me esté captando, hermano amado, no me pierda la atención. Ojalá que los niños no se hayan cansado y se hayan aburrido, pero en el nombre de Jesús yo espero que usted pueda, hermano, recibir la palabra. Midió, verso 4, otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. Es decir, siguió caminando y conforme iba caminando iba profundizando el río de Dios. Y me hizo, y dice, y de nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas. Dice, me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Algunas versiones dice hasta los lomos. ¿Qué tiene que ver con el agua corriente hasta las rodillas? El profeta todavía seguía de pie. Había caminado esos 1000 codos, pero ahora la ministración iba a ser a sus rodillas. Y es interesante, hermano, lo que la Biblia nos habla acerca, si me acompaña a Job capítulo 4. Job capítulo 4 y verso número 4. Leámoslo rápidamente. Yo sé que usted ya quiere ir a hacer el almuerzo, pero aunque coma un poquito tarde, coma primero la palabra del Señor. Dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Hermano amado, hay palabras que fortalecen, que nos enderezan. Yo espero en Dios que el Señor esté llevando palabra que enderece tus rodillas. Cuando hay temores, hablamos el viernes o uno de estos días acerca del temor. El temor hace que las rodillas flaqueen, que las rodillas casi nos boten. Cuando hay un susto, cuando hay una experiencia fuerte, las personas tienden a caerse, se les debilitan literalmente sus rodillas. Pero eso también sucede adentro en el alma. Dice, y esforzabas las rodillas que decaían. Pero Isaías capítulo 35, un pasaje también maravilloso en un contexto de ministración del alma, nos dice Isaías 35 verso 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Afirmad las rodillas endebles. Yo no sé, hermano amado, si cuando te quitaron el trabajo se te doblaron tus rodillas. Yo no sé si al saber que un familiar está con un respirador, porque hemos tenido las peticiones de hermanos en Cristo que nos han pedido orar por situaciones de vida o muerte. 2 hermanas amadas hace 2 o 3 días perdieron, una a su mamá y otra a su papá. Eso hace que las rodillas del alma se sientan débiles. Por eso dice el Señor, fortaleced, afirmad las rodillas endebles. Entonces yo quiero que usted no pierda la figura, que cuando Ezequiel, aunque estaba todavía tocando fondo con sus 2 pies, la ministración del agua corriente, la ministración del Espíritu Santo llegaba a sus rodillas para fortalecerlas. Aleluya, gloria a Dios. Pero acompáñame rápidamente a Hebreos capítulo 12, verso 12. Hebreos capítulo 12 y verso 12 dice, por lo cual, es una ministración esta palabra del Señor es como el agua corriente que te está ministrando tus rodillas. Óyelo, por favor. Deja que esa agua corriente, ese trabajo del Espíritu. Aleluya. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando la rodilla está paralizada no podemos caminar. Nadie puede caminar sin flexionar las rodillas. Por eso cuando una persona sufre de poliomielitis y le ponen un aparato, le es muy difícil caminar porque no puede con ese aparato flexionar sus rodillas. Por eso la palabra dice que nosotros debemos de permitir el trabajo del Espíritu para que nuestras rodillas que están paralizadas, las rodillas del alma, reciban ministración del Espíritu Santo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Pero por una tercera vez, se midieron 1000 codos. Usted me está entendiendo que el agua corriente, hacia donde iba la corriente,
La corriente del río de Dios es la corriente del Espíritu. Y tengo que hacerte ver que cuando el agua ministraba los tobillos, Ezequiel todavía mantenía el control. Cuando el agua ministró sus rodillas de la misma manera, pero el agua le llegó a los lomos, eso quiere decir a la cintura. Y todo aquel que ha tenido la experiencia de estar en un río de agua corriente sabe que casi en la corriente, si usted no se agarra fuerte o no pone un pie adelante y uno atrás, la corriente se lo puede llevar. Pero todavía puede tomar el control. Y los lomos, la cintura, los lomos en la Biblia hablan de engendrar. Los lomos hablan de engendramientos. Por eso es interesante, hermano amado, que la Biblia nos habla en varios pasajes que no tengo mucha oportunidad de leerlos todos, pero por lo menos te voy a leer Job capítulo número 38 y verso 11. Apunta tú el verso y lo meditas después y lo estudias en casa. Pero Job 38:11 dice: y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Dice, y ahí pararás el orgullo de tus olas. Yo tengo que verificar, creo que es un verso un poquito más adelante, donde el Señor está conversando, está dialogando, está poniendo hasta cierto punto en su lugar a Job, y en el capítulo 38, pero no es el 11. Déjeme chequear rápidamente, si no buscamos otro. Según yo lo había apuntado bien, pero déjeme ver, no lo tengo claro acá. Sí, lamentablemente no lo apunté bien. Vamos a dejar ese verso que lamentablemente no lo apunté bien y nos vamos a ir a Isaías capítulo número 11. Isaías capítulo número 11, verso 5. Disculpe que no pudimos ver bien el verso 38, pero ahí lo busca usted en casa. Y será la justicia cinto de sus lomos. Los lomos, los israelitas, por la clase de ropa que usaban, en lugar de cincho usaban una especie de cordel y se ceñían los lomos para mantener firme la ropa que usaban. Pero el ceñirse los lomos también habla del ministerio profético. ¿Se acuerda que el Señor Jesús ahí en San Juan, cuando Él está por darles, está experimentando la Pascua con ellos, está participando de la Pascua, pero después les enseña sobre la Santa Cena, Él le lava los pies a sus discípulos y dice que se ciñó una toalla, se la ciñe en los lomos. Eso habla de la función profética. Pero dice en el verso 5, y será la justicia cinto de tus lomos y la fidelidad ceñidor de tu cintura. El agua que llega a los lomos, el agua que está llegando a ministrar, el agua corriente que ministra los lomos, habla que usted y yo debemos de vivir en justicia, debemos de vivir en fidelidad. También el agua hasta la altura de los lomos habla que cuando hay un ministerio estéril necesita ser sanado. Cuando hay una vida cristiana estéril que no engendra hijos, necesita ser sanado. Hay mucha gente, hermano, que no ha entendido que la gran comisión es llevar el evangelio a toda criatura y que nazcan hijos espirituales que nosotros podamos ayudar a través del discipulado. Por eso dice, id y haced. Una persona que dejó que sus lomos se volvieran estériles, ya no está engendrando hijos espirituales. Y esa es la labor no solamente de los ministros, es la labor de una iglesia evangelizante. Por eso necesitamos avanzar hasta en el río de Dios, en el río del agua corriente del Espíritu, que nos sane nuestros lomos. Los lomos se engendran. Por eso dice Hebreos que Leví, en los lomos de Abraham, Leví era el bisnieto de Abraham. Y cuando Abraham le dio diezmos a Melquisedec, dice que Leví pagó diezmos en los lomos de Abraham. Por eso habla de generaciones futuras. Hermano, padre de familia que estás aquí, hermana amada, porque hablamos en el sentido espiritual. Los lomos nuestros deben de ser sanados para ser engendradores de nuevas generaciones.
No se me olvida que una de las cápsulas que el hermano Francisco Leal nos compartió, nos hablaba de aquellos que nos iban a relevar. Y es obviamente nosotros como ancianos de la iglesia, que nuestra media puede andar en quizás 60 años ya. Solo hay uno que no llega todavía a esa edad, pero la media podría andar en 59 años quizá. Tenemos que ponernos a pensar, si el Señor retardara su venida, ¿quiénes van a seguir adelante? ¿Quiénes van a ser las nuevas generaciones? ¿A quiénes estamos engendrando? ¿O estarán nuestros lomos estériles? Pero este personaje, dice Ezequiel, que siguió midiendo otros 1000 codos. Y vemos nosotros que ya los codos que midió en el 47 de Ezequiel, acompáñeme nuevamente a Ezequiel, ya voy a terminar, no se preocupe. Algunos estarán viendo ya sus relojes, pero que no. Pero dice la Escritura, verso 5, y midió otros 1000, y Ezequiel dice, y ya era un río que yo no podía vadear. En otras palabras, ya no tocó fondo. ¿Y sabe usted que eso es lo que quiere hacer el Espíritu con nosotros? Que nosotros ya no nos sostengamos por nuestro propio esfuerzo humano. A mí me parece que estas experiencias es para que nosotros lleguemos a un punto donde o nadamos o solamente nos dejamos llevar por la corriente del río de Dios, que dice que llega al mar. Ya no lo podía vadear porque las aguas habían crecido. Aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Ezequiel podía nadar, podía tomar esa decisión porque ya sus pies no tocaban fondo, pero eso todavía habla de esfuerzo humano. Nosotros, la mayoría, queremos manejar todavía las cosas, queremos tener el control. Por eso en estas experiencias donde el control se pierde, algunos han perdido el control de sus empresas. Puede ser que los gobiernos en el mundo estén perdiendo el control de sus gobiernos. Algunos están perdiendo el control de sus finanzas. Otros están perdiendo el control de su salud. Otros quizá pueden perder el control de sus hijos. Tantas cosas en las que podemos pensar. Pero yo le quiero hablar del lado positivo. Porque cuando el agua ya es muy profunda, acuérdese que es un río de aguas de sanidad. Es un río de Dios que trae sanidad. Yo quiero, hermano amado, terminar, porque el tiempo hace ratito, usted sabe que se me fue. Leyendo el verso 6 en adelante, dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Igual que el río de Dios de Apocalipsis 22 dice que a uno y otro lado estaba el árbol de la vida. El mismo árbol de la vida que estaba en el centro del huerto. ¿Se acuerda que también cuando iniciamos vimos ese río? En la visión que tuvo Juan, donde lo llevaron, ese río tenía el árbol de la vida a un lado y tenía el árbol de la vida a otro. Y dice que sus hojas eran para sanidad de las naciones. Lo que produce el río de Dios es sanidad. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El mar tipifica a Dios. Dice que nosotros estamos en Cristo y Cristo va a ser insertado en el Padre. Cuando eso sea, nuestra glorificación será una realidad. Y toda alma viviente, verso 9, que nadare por doquiera que entrare en estos dos ríos, vivirá.
Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Pero en el verso 11 quiero terminar con esto, dice: sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán como salinas. Toda el agua que se estanca, toda el agua que en las orillas de ese río se queda estancada, se pudre. Nosotros podemos tener el peligro que en nuestra alma, que no hay agua corriente, agua nueva, experiencias del Espíritu nuevas, experiencias con Dios nuevas, donde ya solo flotamos. ¿Usted se imagina flotar en el río de Dios sabiendo que la meta y el punto final de ese río es encontrarnos con el Señor? Soltémonos. Dejémonos llevar por la corriente del Espíritu. Ya no hagamos religión, esfuerzos humanos. Permitamos que esas 4 ministraciones en los tobillos, en las rodillas, en los lomos, y ahora el flotar, el dejar que el Señor haga las cosas, nos permita llegar al Padre, al mar. Pero si por el contrario tú no quieres eso, acuérdate que la poca agua que te queda se puede volver una salina, se puede volver algo desértico, se puede volver agua no sana. Que tu alma, en esta mañana, que ya he terminado de predicar, y que quisiera que me permitieras ministrarte esta palabra, tú puedas reconocer delante de Dios, porque la sal habla de un proceso donde el agua se evaporó. Un agua no sana se evapora y se convierte en sal. Un agua que no corre. Una vida cristiana que no camina, que no es dinámica, que no entra en el río de Dios, es un alma que termina en la religiosidad. Yo te quiero ministrar en el nombre de Jesús. Inclina tu rostro. Padre, hemos dado tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu en este momento la aplique como solo Él sabe hacerlo. Tú conoces a los niños que están viendo quizá todavía, a los jóvenes, las señoritas, los adultos que están viendo en este momento, y conoce su alma. Tú sabes si algunos se han quedado solo con el agua a los tobillos, muy contentos, muy satisfechos, porque han aprendido a caminar en lo que a ti te agrada. Pero tú quieres, como le pidiste a Pedro, boga mar adentro. No te quedes en la orilla. Este evangelio no es para quedarse en la orilla. Que aquellos que han reconocido que el agua ya les llegó a las rodillas porque han obedecido para profundizar más en su vida y en su relación contigo. Gracias, Señor, porque las rodillas paralizadas, las rodillas que han dejado a algunos detenidos, estáticos, aún con el deseo de regresar a la orilla nuevamente, que en este momento, Señor, el río de agua corriente, el río de vida, ministre esas rodillas y las permita avanzar otros 1000 codos para llegar hasta los lomos, donde la vida cristiana debe ser fructífera, donde la vida cristiana debe de tener hijos espirituales, donde la vida cristiana muestra un fruto para Dios. Y aunque el fruto puede ser a 30, el fruto puede ser a 60, el fruto puede ser a 100,
que lo que anhelemos, Señor, es que esa ministración del río de Dios hasta nuestros lomos produzca fruto a 100. Porque tú sabes que ese es el fruto que tú estás esperando. Cuando tú fuiste a la higuera llena de hojas, que nos habla de religión, y no encontraste fruto, en una oportunidad le diste tiempo a la higuera, pero en otra ocasión maldijiste la higuera, y al instante dice la Biblia que se secó. Si tú ya nos estás dando tiempo, ayúdanos, Señor, a que no seamos árboles solo con hojas, sino que nuestros lomos sean fértiles. Haz nuestros lomos fértiles. Que cada anciano, que cada encargado de área de Iglesia de Cristo Betel, que cada servidor, que cada persona, Señor, especialmente de nuestra congregación, y aún aquellos que nos están viendo, teniendo o no teniendo una congregación, yo te pido que tú les ministres y que nos confrontes acerca de qué fruto hay. Pero el llamado es todavía más grande, más profundo. Boga mar adentro. Y ahí fue donde las redes se rompían, donde tomaron gran cantidad de peces. Y eso nos habla de un gran avivamiento. Ayúdanos, Señor, a obedecer y caminar los últimos 1000 codos, donde, Señor, no nos esforcemos nadando, sino que ayúdanos y enséñanos a flotar para ser completamente guiados por la corriente de ese río tuyo, la corriente del Espíritu Santo, para que nos lleves al lugar, nos lleves al mar, nos lleves de regreso al Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Reciba fortaleza en los tobillos que están debilitados. Reciba en el nombre de Jesús, en esta misma hora, que sus rodillas paralizadas se empiecen a mover. Reciba administración para sus lomos. Que la justicia, que la fidelidad lo haga fructífero, nos haga fructíferos. Y en el nombre de Jesús, decidámonos a flotar en el río de Dios. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuérdese que hoy domingo a las 4 de la tarde, hoy que usted no trabaja, tiene la oportunidad solo con su familia. Lo mejor es que lo haga con su familia. Pero sabemos que quizá no todos quieren hacerlo. Busque un lugar, busque el secreto de Dios. Mejor si lo hace con su familia. Quiera Dios que eso sea. Si no, puede ser una petición que usted le haga al Señor. Y recuérdese que a las 4 y a las 9 de la noche hay una oportunidad para entrar nuevamente en la presencia del Señor. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Amén y amén.